El restaurante El Roble Dorado era uno de esos lugares donde los poderosos se sentían en casa. Techos altos, copas de cristal fino, manteles impecables y un ambiente que susurraba elegancia. Pero detrás de esa perfección trabajaban personas invisibles, como Luz Fernández, una empleada que hacía de mesera, cajera, asistente y hasta mediadora cuando los clientes discutían entre ellos. Luz estaba acostumbrada a las miradas por encima del hombro, a los comentarios que pretendían ser graciosos, pero dolían, a los clientes que trataban a los trabajadores como si fueran parte do mobiliario. Contudo, naquele día, algo estaba prestes a ultrapasar todos os limites. Irónicamente, tudo comecou con gesto de amor, a presença de sua filha, Emilia, de apenas 8 anos, que estaba ali porque a escola tinha encerrado máis cedo Luz na otina com quem de Ixala. Emilia ajudaba dobrando guardanapos, toda orgullosa. «Mamá, mira, este corazón quedó perfecto», dijo ella, mostrando guardanapo dobrado en forma de coracao. Luz sonrió, cansada, mas con ternura. «¿Está hermoso, mi amor? Eres mi mejor ayudante». Emilia radiante colocó o guardanapo na pila, cuando a porta do restaurante se abriu con estrondo. Entró Héctor Balcázar, millonario conocido tanto por seu imperio de tecnología cuanto por seu temperamento explosivo. Era rico, brilante e cruel cuando quería ser. A equipe inteira ficou tensa no instante em que o viu. «Mesa para uno», disse ele, sem olhar para ninguém, deixando o casaco encima do primeiro garcón que passou. Luz respirou fundo. Precisaba aténdelo. Tinha sido treinada para isso. Cuando se aproximó, ele já estaba impaciente. «Finalmente. Pensé que aquí trabajaban personas, no estatuas», dice, batendo os dedos na mesa. «Buenas tardes, señor Balcázar. ¿Desea ver el menú?» «No. Quiero el especial del día. Y tráemelo rápido, por favor. No estoy para esperas». Luz anotó, educada, e se virou para levar o pedido. Mas, antes que dese 2 pasos, ouviu a voz dele outra vez. «¿Y qué es eso?», preguntó, apontando para Emilia, que voltaba a dobrar guardanapos. «Es mi hija, señor», dice Luz, con calma. «Solo está aquí por hoy. ¿No molesta?» Héctor rió con desprecio. «Claro que molesta. Esto es un restaurante elegante, no una guardería. ¿Qué clase de empleada trae a su hija a su trabajo? Aunque supongo que no puedo esperar profesionalismo de alguien como usted». Luz sentiu o rosto arder, mas manteve o controle. Emilia, por sua vez, congeló, como solo cheios de confusao e dor. «Señor, le aseguro que ella está quieta y no interfiere». Solo nada», interrompe Héctor, levantando a voz. «¿Sabe cuál es el problema de este país? Gente que cree que puede traer su vida personal a lugares donde no pertenece. Y ustedes, olou para Luz de cima a baixo, siempre quieren excusas. Trabajo es trabajo. Si no puede manejarlo, renuncie. Alguns clientes virarán o rosto. Outros fingirán não ver. Mas todos ouvirán. Luz teve que respirar fundo para não chorar ali mesmo. Emilia deu paso para atrás, como se tivese feito algo terrible. «Lo siento, señor», dice Luz, con voz basa. «Claro que lo sientes», respondeu ele, con sorriso frío. «E deberías». Ele então pegou o guardanapo que Emilia había dobrado en forma de coracao, olou para ele con desprezo, o rasgou ao meio. «Aquí no necesitamos cursilerías». Usando papel rasgado ecoou como tapa. Emilia levou a mão à boca, osou los cheios de lágrimas. Luz sentiu algo dentro de si se quebrar. Não era apenas milacao. Era ver sua filha ser tratada como lixo. Isso atravesou o limite que ninguém tinha direito de cruzar. E justamente quando Luz tentou manter a dignidade e afastar Emilia dali, algo inesperado aconteceu. A porta do restaurante voltou a se abrir. O entrou. Alto, ben vestido, com expresa o firme. Não parecía cliente habitual. Não parecía rico exhibido. Parecía decidido. E todos reconocerán cuando se aproximó. Alejandro Ríos, o outro millonario. Mas este, conocido por sua postura justa, investimentos éticos e apoio a projetos sociais. Era o tipo de pessoa que trataba funcionarios pelo nome. Ele parou ao lado da mesa de Héctor, observando o guardanapo rasgado no chão, a expresa abatida de Luz e os olhos vermelhos de Emilia. «¿Qué está pasando aquí?», perguntou, com uma calma perigosa. Héctor ergueu o queixo, irritado. «Nada que te concierna, Ríos». Alejandro então olhou para Luz. Depois para Emilia. «Finalmente»,
Para Héctor, como olar que queimaba como aco. Creo, dice ele, devagar, que si me concierne. E aquele, embora ninguém soubesse ainda, seria o inicio da licao que o mundo inteiro testemunaria. El silencio después de la humillación pesó sobre el restaurante como una manta húmeda. Los clientes, antes distraídos en sus conversaciones, ahora murmuraban entre sí, lanzando miradas rápidas hacia Lucía y Valentina. Algunos las compadecían en silencio, otros simplemente querían evitar todo tipo de conflicto y fingían que nada había pasado. Pero para Valentina, con apenas 9 años, aquello no había sido solo una escena incómoda. Había sido como ver a su mamá derrumbarse por dentro sin que ninguna lágrima la traicionara por fuera. Lucía respiró fundo, apenas lo suficiente para mantener a voz estable. «Estoy bien, mi amor. No te preocupes», dijo, tentando sonreír. Pero Valentina, que conocía cada gesto de su madre, no acreditó. Seus ojos grandes y curiosos estaban humidos, como si quisiesen defender Lucía e no subiesen como. «Ese hombre, ¿por qué te habló así?», preguntó con fío de voz. Lucía se agachó a ficar a altura da fila, segurando las manos pequeñas y quentes. «Algunas personas creen que pueden tratar mal a los demás porque tienen dinero», explicó, escolendo cada palabra con cuidado. «Pero eso no significa que tengan razón». Valentina respiró fundo, como si estuviese guardando aquella frase en algún lugar profundo dentro de sí. «Pero tú eres buena», insistió. «No pueden hablarte así». Lucía sonrió, de esa vez con verdadera locura. «Que alguien sea malo no significa que nosotros dejemos de ser buenos». Aquilo parecía acalmar a menina, mas no por completo. Ela ainda olaba en direcao a porta por onde o millonario había desaparecido minutos antes, como se guardase o rostro dele na memoria. No por odio, mas por indignacao infantil. Do outro lado da cidade, no banco traseiro do carro de luxo, Adrián del Valle, ainda irritado, afrouxou o NO da gravata. Estaba habituado a mandar, exigir, corrigir, ser servido. Embora fose dos empresarios máis promisores do país, también era conocido por temperamento difícil e uma paciencia quase inexistente. ¿Qué le pasa a esa gente?, resmungó, sin perceber que seu motorista evitaba olalo pelo retrovisor. Le hablé porque estaba tardando. ¿Ahora también eso es un delito? Adrián nunca habíase preguntado o que sus palabras causaban nosotros. Para él, era simples, eficiencia acima de todo. O mundo era dividido entre quien daba órdenes e quien más obedecía. Mas algo, ainda que mínimo, o incomodaba. Uma imagen insistente, o olar da menina. Ele não lembraba o nome da funcionaria, mas lembraba perfeitamente dos olhos da crianca, grandes, feridos, como se ele tivesse quebrado algo precioso semintencao. Sacudió a cabeza. «No tengo por qué pensar en eso». Mas pensó. Por máis que tentase se concentrar na reunião que teria dali a pouco, a lembranca retornaba como uma pequeña pedra dentro do zapato. Incómoda, irritante, imposible de ignorar. No restaurante, o turno finalmente terminou. Lucía arrumou suas coisas, guardou o avental e pegou a mão de Valentina para caminar até o ponto de ônibus. O céu estaba alaranjado, o vento frío levantaba os cabelos das duas. «Mamá», comecou Valentina, depois de varios segundos de silencio profundo. «¿Alguna vez alguien te defendió?» A pergunta pegou Lucía de sorpresa. «¿Defenderme?», repetiu, gentil. «Claro que sí, mi amor. Mis padres, mis amigos». «No hablo de antes», interrompió Valentina, con a franqueza típica da infancia. «Hablo de ahora. En este trabajo». Lucía hesitó antes de responder. A verdad era simple e dura. «No. Bueno, no es tan importante», dice, tentando suavizar. «No necesito que nadie me defienda. Estoy acostumbrada». Mas Valentina franció a testa, incomodada. «No deberías estar acostumbrada, mamá». Lucía sentiu uma pontada no peito. A sabedoria da fila às veces a deixaba desarmada. «Tal vez», concedeu ela, apertando a mão da menina. «Pero te tengo a ti. Y eso es suficiente». Valentina sorriu, mas a expresa determinada permaneceu. Era claro que aquela crianca guardaría algo daquele día, uma especie de promesa silenciosa. Do outro lado da cidade, no escritorio luxuoso que ocupaba o último andar de Arranaceu, Adrián tentaba se concentrar. Arquivos, números, contratos, tudo parecía máis difícil que o habitual. «Señor de Valle», dice su asistente, entrando na sala. «Lo están esperando para la presentación». Adrián ergueu o olar, irritado consigo mesmo. «Voy en un minuto». Assim que ela saiu,
Él esfregou o rosto com as mãos. Por que diabos aquilo o afetaba tanto? Não era a primeira vez que recebia olares indignados. Não era a primeira vez que alguém choraba por causa de sua exigencia ou de seu tom agresivo. Mas nunca antes isso tinha ficado ecoando em sua mente. Era algo na expressão da menina. Algo como decepção. E pela primeira vez em muitos anos, Adrián sentiu algo semelhante a vergonha. Uma sensação estranha, incómoda, quase esquecida. É solo una niña, murmurou punto. Tengo cosas más importantes que hacer. Mas quando tentou voltar a outra baló, a imagen voltou de novo. E, sem perceber, aquele pequeno arrependimento seria a primeira rachadura na carapaca de homem que acreditava que o poder justificava tudo. E que estava prestes a aprender que nem todo dano é visível. E que algumas feridas têm o poder de arrastar o passado, o presente e o futuro para o mesmo ponto inevitável. Un punto donde la vida cobra lo que el orgullo no quiso pagar. El eco de la humillación seguía resonando en el restaurante incluso después de que el millonario, Adrián Velarde, se retirara hacia su mesa VIP como si nada hubiera pasado. Parecía convencido de que su dinero le otorgaba el derecho a pisotear a quien quisiera, y que a nadie le importaría. Y, por desgracia, la mayoría de los clientes evitaba mirar. Fingían no haber visto nada. Pero alguien sí había visto todo. Y ese alguien medía apenas 1,30 m y tenía los ojos llenos de lágrimas contenidas. La pequeña Isabella, la hija de la empleada, seguía de pie junto al mostrador, paralizada, con los puños cerrados. No lloraba, pero a Julia, su madre, le bastó una mirada para entender que estaba destrozada por dentro. Julia se acercó, se agachó y tentó sorrir, embora estuviese tremendo por dentro. «Mi amor, estoy bien», susurró, tocándolo rostro. «Mamá, ¿por qué te habló así?», preguntó Isabella, con a voz baja, más firme. «Tú no hiciste nada malo». Julia apertó los labios. «No tiene respuesta». No fundo do salao, Adrián conversaba con dos empresarios, rindo como se tivese contado una grande piada. Nenhum deles parecía desconfortável como que había acontecido. Afinal, para eles, aquilo era normal. A riqueza cría espectadores silenciosos. Mas Isabella no tiraba os solos dele. Era como se estivese tentando entender por qué adulto faria algo tao cruel. Julia voltou a outra balo tentando parecer forte, mas os movimentos estaban pesados. Cada bandeja parecía más difícil de carregar. Cada pedido parecía más longo de anotar. En cierto momento, en cuanto limpaba una mesa, ouviu duas colegas conversando. Ele faz isso sempre. Hoy fue peor, porque estaba la niña mirando. Julia apertou ainda mais o pano que seguraba. Ela quería reagir. Quería defender a fila, a sí mesma, sua dignidade. Mas era uma mãe solteira tentando sobreviver. E o emprego era tudo que tinha. Cuando respiró fundo para continuar, ouviu pasos pequeños se aproximando. «Mamá», dice Isabella, baixinho. «¿Puedo ir al baño?» «Claro, mi vida. Yo te acompaño». Caminaram juntas pelo corredor lateral do restaurante. Era estreito e ficaba longe das mesas principais, quase sempre vazio. Julia aproveitou para se ajoelhar diante da fila. «Escucha, amor. No importa lo que ese señor dijo. Tú sabes quién soy yo, y eso es lo que importa». «Sí?» Mas Isabella balancó a cabeza, seria, como algo queimando dentro de ella. «Pero no sabe quién eres», respondeu. «Y deberías saberlo». Julia ficou sin palabras. «Isabella, no está bien humillar a la gente, mamá. No está bien que él hable así contigo». Julia abracó a fila con forca. «Ojalá todos pensaran como tú. Entonces hay que enseñarle», dice a menina, firme. Julia piscou, surpresa pela maturidade da fila. Isabella sempre foi doce, mas naquele momento tinha brilho novo nos olhos. Algo entre determinacao e indignacao. Antes que pudiese responder, una voz masculina ecoou pelo corredor. «¿Interrumpo algo?» Era o gerente, con expresa o tensa. «Julia, necesito que vuelvas a la sala. El señor Velarde pidió hablar contigo». Julia sentiu frío na espina. Isabella apertou sua mão. «Yo voy contigo», susurró. «No, mi amor, mejor quédate aquí». Mas o gerente interveio. «Que venga». Él preguntó por las dos. As duas se entreolaram, asustadas. Voltaram á área principal, e o salao inteiro parecía ter parado. Muitas pessoas não tinham coragem de olhar diretamente, mas todas prestavam atenção. Adrián Velarde estaba sentado, brazos cruzados, expresa o impaciente, como rei prestes a anunciar decreto.
Julia respiró fundo e aproximóse. ¿El señor pidió verme? Él le levantó os olos de vagar, con mar de superioridad. Sí. Quiero que me expliques por qué tu hija cree que puede mirarme de esa manera. Julia engolió seco. Isabella de me pasó a frente, contrariando as instrucciones damae. La miré porque lo que usted hizo estuvo mal, dice a menina, firme. O restaurante inteiro prendeu a respiracao. Julia se cayó de tao nervosa. Adrián arqueó a sobrancelas, incrédulo. Disculpa, Isabella nao recuó. Usted gritó a mi mamá sin razón. Y nadie debe hablar así a una persona que está trabajando. No importa cuánto dinero tenga. Murmurió per correo o restaurante. Adrián abrió a boca para responder, mas trabó por instante. Ninguém jamás o enfrentaba. Muito menos una crianca. ¿Y tú quién eres para hablarme así? Preguntó él, con arrogancia defensiva. Pero Isabella, como que hizo erguido, respondió algo que ninguém naquele salao jamás esquecería. Soy la hija de la mujer que usted humilló. Y tengo derecho a defenderla. Julia sintió coracao explodir en orgullo en medio ao mesmo tempo. Adrián ficou inmóvil por algunos segundos, analizando a menina. Era a primeira vez, en muito tempo, que alguém mo deixaba sem reacao. En aquel instante, só por segundo, algo en seus olhos mudou. Como se uma rachadura se abrisse en seu mundo perfeito. Mas ninguém ali poderia imaginar que aquela frase inocente sería o inicio de una transformación que mudaría a vida de todos. La cafetería estaba inusualmente silenciosa cuando Clara regresó con la bandeja vacía. Su hija, Sophie, la observaba desde la mesa del rincón, con los pies colgando y el cuaderno de dibujos apoyado en las pernas. La niña siempre hacía eso, la miraba para asegurarse de que mamá siguiera bien. Porque incluso a los 8 años ya había aprendido que el mundo podía ser cruel con quienes servían mesas. Clara respiró hondo. No quería que Sophie la viera triste, menos aún por culpa de un millonario arrogante que probablemente olvidaría el incidente en cuestión de minutos. Pero cuando levantó la vista, lo vio. El millonario, o maíz específicamente, Adrián del Valle, o nome dele estaba no recibo que jogó un balcao, continuaba sentado en su mesa, mas agora estaba inquieto. Batía os dedos, observaba as pessoas ao redor, como se buscase algo que no sabía encontrar. Clara desvió o olhar. Tina trabalo a facer. Sin embargo, antes de poder alejarse, escuchó la voz alta y clara del gerente. Clara, venga un segundo. Era raro que él le llamase así. Generalmente so aparecía para reclamar de algo. Cuando ella se aproximó, encontró o gerente como expresa o preocupada, e Adrián do outro lado do balcao, agora de pé. El señor del Valle quiere hablar con usted, dice o gerente, o hace susurrando, como se temese irritar o mem rico. Clara sentí aperto no estómago. No es necesario, dice ella rápidamente. Fue solo un malentendido, puedo seguir trabajando. Mas o millonario habló de jeito diferente de esta vez. No había arrogancia. Había algo extraño. ¿Desconforto? ¿Vergona? Señorita, comecó él, mas engolió as palabras. Iu, gostaria de me explicar. Clara se rió. Homens como él nao se explicaban. Ellos mandaban, compraban, ameacaban. ¿Más explicar? De verdad, no hace falta, insistió ella. Mas Sophie, que Tina se aproximado se mamá en notar, agarró a barra do avental e murmuró. Mamá, ¿él fez algo ruin para voce? Clara congeló. Sophie nunca preguntaba nada así. Siempre fingía que no percebía. Adrián oló para a menina. En aquel instante algo mudou no rosto dele. Como si finalmente entendese o impacto do que Tina feito. Lo siento, dice él, inesperadamente, ajoelándose para ficar na altura da crianca. Clara ficou completamente inmóvil. ¿Usted es mamá de ella? Preguntó Sophie, escondendo metade do rosto atrás do avental. Sí, respondió Adrián, a voz máis baixa do que antes. Y no debía hablarle así. Foi muito feo da minha parte. Sophie piscou, confusa, mas asentiu devagar, como se aceitase o pedido de disculpas que non comprendía totalmente. Clara no sabía o que sentir. ¿Raiva? ¿Alivio? ¿Cautela? Señor del Valle, por favor, levántese, pediu ela, con vergona pela cena que estaba se formando. Está atrapalando o movimento. Él se levantó, mas no recuó. Y una vim aquí para humilar ninguém, dice, e por primeira vez seu tom era sincero. Mas o que fiz, foi imperdoável. Clara cruzou os bracos. No quería que él pensase que o pedido de disculpas apagaría todo.
As pessoas como o senhor sempre dicem isso quando alguém vê, disse ela, sem elevar a voz, mas com firmeza. Mas a mana vai tratar a outra pessoa do mesmo jeito. O gerente arregalou os solos, como se Clara tivesse cometido um suicídio profissional. Mas Adrián manteve o olhar nela, absorvendo cada palavra. Talvez, admitiu ele. Mas, talvez não. Depende do que eu fizer depois desta conversa. O silêncio pesou entre eles. Silêncio desconfortável, mas necessário. Solo déjeme arreglar esto, disse ele finalmente. Clara franciu o ceno. Não há nada que arreglar. O que foi dito, já foi dito. No. Ele insistiu, hay mucho que puedo hacer. Más de lo que piensa. E antes que ela pudesse responder, ele voltou para a mesa, abriu a carteira e deixou ali algo que Clara não tinha entendido à primeira vista. Não era dinheiro. Não era gorjeta. Era cartão dourado, como nome dele em relevo e número pessoal escrito a mão na parte de trás. Depois, ele saiu. Clara ficou parada, olhando para o cartão como se fosse algo perigoso. Sophie puxou seu avental novamente. Mamá. Ele ainda é uma pessoa má? Clara respirou fundo. Não sei, hija. Às vezes, as pessoas se arrependem. Mas isso leva tempo para descobrir. E enquanto guardava o cartão no bolso, percebeu algo estranho. Pela primeira vez desde que o conheceu. Adrián parecia alguém que realmente poderia mudar. Mas ainda não fazia ideia de até onde aquela mudança arrastaria junto. O relógio marcava o às 8 da manhã quando Esteban Valderrama, mais uma vez preocupado com sua imagem impecável, entrou na cafeteria do hotel luxuoso onde estava hospedado. Ele caminhou com o mesmo ar de grandeza de sempre, como se todo o lugar lhe pertencesse. Para muitos ali, ele realmente parecia intocável. Mas para Lucía, a empregada que tinha sido humilhada diante da própria filha, ele era apenas um homem com demasiado poder e pouco coração. Clara, a menina, observava tudo de longe enquanto esperava a mãe terminar seu turno. Desde o incidente, ela mantinha os olhos atentos a Esteban cada vez que ele entrava ali. Mas, ao contrário do que qualquer adulto esperaria de uma criança, não havia ódio em seu rosto. Havia algo diferente, algo parecido com curiosidade. A cafeteria enchia rápido, e Lucía trabalhava dobrado para atender os clientes. Esteban, claro, fazia questão de pedir algo especial, apenas para lembrar a todos que ele era mais importante, mais rico, mais tudo. Mas, naquele dia, algo em sua postura parecia diferente. Ele estava inquieto, folheando documentos sem realmente ler. Como se algo estivesse incomodando, e não era a comida. Lucía notou o comportamento dele e algo dentro dela se acendeu. Não era vingança. Era a percepção de que talvez ele não fosse tão intocável quanto parecia. Clara, que estava sentada num canto com caderno de desenhos, levantou os olhos e observou o milionário por longos segundos. Ela percebeu algo que ninguém ao redor percebeu. Esteban estava sozinho. Não sozinho fisicamente, mas aquele tipo de solidão que grita sem som, que pesa sem lágrimas. Clara franciu a testa, como se tentasse entender o que havia por trás daquele homem arrogante. Foi então que aconteceu algo inesperado. Esteban chamou Lucía de maneira brusca, como sempre, mas quando ela se aproximou, ele não conseguiu manter a mesma postura arrogante. Ao ver a menina olhando para os dois, a voz dele falou por momento. Parecia querer dizer algo, porém não conseguiu. El café de sempre, disse por fim, desviando o olhar. Lucía assentiu, profissional e silenciosa como sempre, mas não deixou de notar a estranheza. A verdade era simples. Desde o dia em que humilhou Lucía diante da filha, Esteban não tinha paz. A imagem da menina agarrando a mão da mãe, dizendo, "No llores, mamá", ecoava em sua mente. Ele nunca se importou em ferir adultos, mas ferir uma criança, isso o perseguia como um fantasma. Clara não desviava os olhos. Havia algo nela, talvez inocência, talvez forca, que o fazia sentir-se exposto, quase pequeno. Mamá, chamou Clara baixinho. ¿Por que esse senhor mira assim? Lucía evitou olhar para Esteban quando respondeu. Porque hay personas que se dan cuenta tarde de lo que hicieron. Clara ficou pensativa. Depois, con pasos pequeños, aproximouse da mesa dele. Lucía tentou impedila, mas a menina já estaba diante do millonario quando a mãe percebeu. Esteban levantou o olhar, surpreso, e encarou a menina. Ela seguraba algo en mãos, pequeno papel colorido. Señor, disse Clara, com a voz firme,
Por M12. ¿Usted está triste? A cafetería inteira pareceu congelar. Esteban, pego de surpresa, perdeu completamente o ar. Nunca alguém tinha feito uma pergunta tão direta e sincera para ele. E muito menos uma criança. Triste? Repetiu ele, tentando recuperar o controle. Yo no. Yo estoy perfectamente. Clara ergueu o papel que seguraba. Hice esto para mi mamá, pero creo que usted lo necesita más. Era UM de senos simples, más cheio de significado. Uma mulher sorrindo e uma menina segurando sua mão. Acima delas, UM sol enorme. Esteban abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O impacto foi tão forte que ele só conseguiu piscar, olhando para aquele sol desenhado como se fosse algo vivo. Los que están tristes necesitan un sol, dice Clara, con naturalidade. Y usted no tiene ninguno. Lucía correu até a fila, envergonada e asustada. Clara, no puedes molestar a los clientes. Mas Esteban levantó una mão, pedindo que ela esperase. No, no me molesta, dice ele, con a voz baixa. Al contrario. Clara sorriu de forma tranquila e voltou para a mesa onde estaba antes, deixando de seno nas mãos do millonario. Lucía ficou parada diante dele, nervosa, sem saber o que dizer. Esteban olhou para o deseno por longos e longos segundos. Quando finalmente levantou o olhar para Lucía, había algo novo ali. Algo que ninguém jamais tinha visto nos olhos dele. Humildade. Mas também había outra coisa. A semente da mudança. E tudo tinha começado como gesto máis simples do mundo. El silencio pesaba en la sala como una cortina gruesa e imposible de mover. Después de lo ocurrido en el restaurante, después de ver a su hija llorando por la humillación que había sufrido Clara, el millonario Leonardo Salvatierra no había dicho una sola palabra durante el camino de regreso. Ni cuando entraron en la mansión, ni cuando los empleados lo saludaron con ojeras de miedo, como solían hacerlo. Nada. Era como si una tormenta se moviera dentro de él, pero aún no encontraba dónde descargar. Clara, por su parte, continuaba aturdida. Nunca pensó que presenciaría algo así. Un hombre poderoso quedándose mudo ante la propia vergüenza. E tampoco imaginó que Julia, aquella garotina tímida de ojos grandes, fuese abracala con tanta forca, como si quisiese protegerla do mundo inteiro. Ahora estaban los tres en el gran salón de la casa, un lugar que parecía demasiado lujoso para contener un momento tan humano. Clara permanecía de pie, con las manos juntas, sin saber si debía retirarse o esperar. Julia, en cambio, estaba sentada muy cerca de ella, como si temiera que, si se alejaba, algo malo pudiera sucederle. Leonardo finalmente respiró hondo, como si necesitara aire nuevo para encontrar palabras viejas. Clara, comenzó, pero su voz se quebró. Creo que hoy vi algo que nunca esperé ver. Ella bajó la mirada. Señor Salvatierra, yo solo hice mi trabajo. No, respondió él, negando con la cabeza. No se trata de su trabajo. Se trata de lo que yo hice. De cómo me comporté. De lo que mi hija tuvo que presenciar por mi culpa. Leonardo se dejó caer en uno de los sillones, como si llevara años cargando un peso que recién ahora entendía. Toda mi vida, continuó, creí que tener poder significaba nunca dejar que otros me contradijeran. Ser duro. Ser invencible. Y hoy, levantó la mirada hacia Clara. Una mujer a la que traté como si no valiera nada me dio una lección que jamás voy a olvidar. Julia se levantó y se acercó a Opai. Papá, dijo, con voz suave, más firme, lo que hiciste estuvo mal. Muito mal. Era a primeira vez que Clara vía a menina contrarialo. Leonardo parecía ainda menor diante das palabras da fila do que diante do olhar de Clara. Lo sé, mi amor, respondeu ele, pasando mão no rosto, y me duele más de lo que imaginas. Clara sentiu uma pontada no coracao. ¿Había crueldad en ele? Sí, mas también había arrepentimiento. E arrepentimiento verdadeiro e raro, especialmente vindo dos poderosos. Señor Salvatierra, dijo Clara, respirando fundo, yo no quiero que usted me pida perdón por obligación. Ni por su hija. Si de verdad lo siente, entonces, tiene que demostrarlo. Leonardo levantó o olhar, surpreso pela coragem dela, mas también con algo semelhante a esperanza. ¿Cómo? Preguntó. Clara hesitou. No era fácil dizer aquilo. Tratando a todos aquí, como seres humanos. No como herramientas. No como números. Como personas. Empezando por mí. Sí, pero no solo por mí. Leonardo ficou en silencio por longos segundos. Depois, apenas asentiu. Lo haré, dijo, con la voz grave, profunda, sincera, te lo prometo.
Julia sorriu. Sorriso pequeno, mas cheio de orgulho. Clara não esperava aquilo. Muito menos esperava o que viu enseguida. Leonardo se levantou, caminó até ela e disse: "Y, si usted me lo permite, quiero escucharlo todo. Quiero saber qué he hecho mal, qué puedo cambiar, qué debo reparar. No voy a justificar nada. Solo, voy a aprender." Clara sentiu seu peito apertar. Había pasado anos sendo tratada como invisível. E agora, pela primeira vez, alguém a reconhecia. Não alguém qualquer, mas o homem mais poderoso que já había cruzado seu camino. "Está bien", disse ela, como me fío de vos, e o posso ajudar. Mas, isso não muda o que aconteceu hoje. E ainda preciso entender como me sinto sobre tudo isso. Leonardo concordou. "Tómese todo el tiempo que necesite. Yo", respirou fundo, "yo estaré aquí. Y seré alguien mejor cuando usted decida hablar." Foi então que Julia, como se fosse o pequeno elo que unía dois mundos opostos, aproximouse e tomou as mãos de Clara. "¿Se va a quedar con nosotros?" preguntó, com esperança evidente. Clara sorriu, acariciando o rosto da menina. "Voy a pensar, cielo. Pero no te preocupes, no voy a desaparecer así." Julia se atirou em seus bracos, e Clara abracou com forca. Leonardo assistiu a cena como uma mistura de culpa, admiração e tipo estrano de ternura que ele mesmo não entendia. Porque naquele abraco, havia algo que faltava na vida dele há anos. Humanidade. E tal vez, apenas tal vez, aquele fosse o começo de algo que nenhum deles jamais imaginou. El auditorio del evento estaba lleno, iluminado por luces cálidas y decorado para transmitir elegancia. Mesas impecables, cristalería fina, flores blancas, y un público que había venido a ver cómo el millonario Adrián Luján presentaba su nueva fundación por el bien de los más necesitados. Una ironía amarga para quienes habían visto cómo trataba a los que consideraba inferiores. Entre los invitados, aún semi-escondida porque no sabía si debía estar allí, estaba Camila, a quien Adrián había humillado horas antes. Su hija, Claudia, seguraba su amao con forca, como si fuese a única coisa sólida en un mundo que podría desmoronar a cualquier momento. Camila não queria estar ali. Depois do que aconteceu, tudo o que desejava era ir para casa, chorar em silêncio e tentar encontrar forcas para continuar a vida no dia seguinte. Mas uma mulher da equipe do evento insistirá para que ela ficasse, o senhor Luján pediu, e isso a deixou ainda mais inquieta. Por quê? Para humilhá-la de novo? Para usá-la como exemplo? Ou para fingir generosidade diante das câmeras? Quando o apresentador anunciou: "Con ustedes, el señor Adrián Luján." Aplausos ecoarán. Pessoas endinheiradas sorrirán, fotógrafos erguerán câmeras, e Adrián caminou até o palco com a postura segura e arrogante de sempre. Claudia murmurou, baixinho: "Mamá, no quiero que él te haga nada." Camila apertou a mão dela. "Tranquila, mi amor. No pasará nada." Adrián comecou seu discurso com voz firme. "Hoy celebramos el inicio de una nueva etapa. Una etapa donde", pausou apenas instante, "todos merecen respeto y oportunidades." Alguns convidados assentirán, sem saber o que estaba por vir. Mas Camila percebeu algo diferente. Había uma tensão estranha nas palavras dele, como se estivesse amarrando nos invisíveis em sua garganta. Então, de súbito, Adrián desviou o olhar para o público e encontrou Claudia, a menina, com seus olhos grandes e firmes, o encarava como se fosse juiz silencioso. E algo nele vacilou. Ele inspirou fundo, e desviou os olhos, engolindo seco. "Pero antes de continuar, necesito decir algo", disse, com a voz menos firme. O murmurio do público aumentou. "Oi", comecou ele, mas parou novamente. "Cometí un error muy grave." Silencio. Silencio tão absoluto que era possível ouvir o som distante dos talheres sendo ajustados sobre alguma mesa. Camila sentiu o coração acelerar. Ela não queria cena. Não queria ser exposta. Mas já era tarde. Adrián continuó: "Esta tarde, humillé a una de mis empleadas. Lo hice delante de su hija. Lo hice, porque pensé que mi dinero me daba ese derecho. Alguns convidados a regaláramos solos. Outros trocara molares desconfortáveis." Camila sentiu cada músculo do corpo ficar rígido. Claudia apoiou a cabeça no braco dela, apertando a mão da mãe. "Cometí el error más bajo que puede cometer un hombre", disse Adrián. "Usa mi posición para pisotear a alguien que trabaja duro y no hace daño a nadie." O público comecou a susurrar. Nada parecía máis inesperado do que ver aquele homem admitir cualquier fala. "Señor Luján",
¿Estás seguro? Preguntó alguien da organizacao en voz basa, no canto do palco. Él ignoró. Pero lo peor de todo, continuó él, fue que una niña de apenas 10 años fue obligada a ver cómo trataban a su madre como si no valiera nada. Y lo hizo con una dignidad que yo fui incapaz de tener. Claudia agarró o braco da mae con maíz forca. Camila sentiu as lágrimas subirem, mas ainda lutaba para mantelas escondidas. Adrián respiró fundo y finalizó. Por eso, antes de continuar con este evento, quiero pedir, públicamente, perdón a Camila y a su hija, porque ellas me dieron una lección que yo necesitaba, aunque me doliera admitirlo. O público ficou dividido entre choque e admiracao. Alguns aplaudirán, o outros murmurarán, e alguns poucos olaran para Camila como se son aquele momento a ensergasem de verdade. Mas ninguém estaba máis impactado do que ela. Adrián entao desceu do palco lentamente, caminando entre as mesas, como se cada paso pesase uma tonelada. Cuando finalmente chegou diante dela, se ajoelou ao lado da mesa. Algo absolutamente impensável para un homem como ele. Camila, dice él, con voz basa e verdadeira, no tengo excusas. Solo, lo siento de verdad. Claudia, surpreendida, olou alternadamente para él e para Mae. Camila tentou falar, mas a voz falou. O público observaba como se asistise a una cena imposible, algo que Francia lógica de quien conoce a Adrián Luján. Él levantó o rostro y completó. Si me permites, quiero reparar lo que hice. No con dinero, sino con respeto, con responsabilidad. Porque tu hija me miró, como ningún adulto se atrevió a hacerlo. Y entendí que yo era el problema. A respiracao de Camila tremeu. As palabras dele, ¿eran verdadeiras? ¿O apenas parte de un espectáculo público? Ela quería acreditar, mas también tina medo. Claudia, porém, de un paso que ninguém esperaba. Estendeu a maocina en direcao ao rostro de Adrián e disse, com docura. Promete que nunca más vas a tratar así a mi mamá. O silencio maíz profundo caiu sobre todos. Adrián fechou os olhos. Surpreendentemente, sorriu con tristeza. Te lo prometo. E aquele momento, aquele gesto pequeno, inocente e puro, mudaría tudo. Não apenas a vida de Camila, mas o propio destino do homem que acreditaba que jamás precisaría aprender nada con ninguém. La cafetería estaba tan llena que el ruido parecía envolverlo todo. Tazas chocando, conversaciones cruzadas, pasos rápidos. Pero, para Clara, todo ese ruido se volvió un eco distante en el momento en que vio a Lucía entrar por la puerta. La niña parecía inquieta, moviendo las manos, como si buscara coraje. Y atrás de ella, Daniel Montenegro. O millonario camineia maíz de vagar que de cachum, como expresa o seria, mas nao arrogante. Era como si estuviese cargando un peso, nao físico, mas moral. Clara sentiu o coracao apertar. Por favor, no aquí, no frente de todos, pensó, temendo outra humilacao. Lucía correu até ela primeiro. Mamá, necesito hablar contigo, dice a menina, como voz baixa demais para demonstrar seu desespero. Clara se ajoelou para ficar a altura dela. Claro, mi amor, ¿qué ocurre? A menina respirou fundo e olhou para atrás, para Daniel, que había parado a pocos pasos. Él le parecía nervoso, como alguien prestes a enfrentar algo que evitó por mucho tiempo. Fue él. Mamá, dice Lucía, apuntando. Él habló de ti, y no estuvo bien. Pero creo que está aquí para decirte algo. O salao inteiro comecou a se calar aos poucos, como se presentise que algo importante estaba prestes a acontecer. Mesmo os clientes que não conheciam a historia sentirán a tensao no ar. Clara se levantó lentamente, respirando fundo. Señor Montenegro, dice, formal. ¿Viene a decirme algo? Daniel tragó seco. Su voz, cuando saiu, no parecía a de un homem poderoso, mas a de alguien cansado e arrepentido. Sí, vengo a pedirte perdón, dijo en voz alta, sin esconderse, como si quisiera que todo el mundo escuchara. Escutaram. A cafetería inteira ficou en silencio. Clara regalou os olhos. Nunca pensou que vería a aquele homem pronunciando aquelas palabras, muito menos en público. Lo que hice, lo que dije frente a tu hija, fue cruel. Yo no tenía derecho, ni al comentario, ni al tono, ni a mirarte como si tú valieras menos. Clara sentiu un na garganta. Lucía segurou su amao, como si estuviese ayudando a Mae a permanecer de pie. Daniel continuó. Lucía vino a verme. Me dijo que estaba decepcionada de mí. Y cuando una niña de su edad
te mira a los ojos y te pregunta por qué humillas a quien trabaja más que tú. Él respiró fundo, desviando olar por un instante. Algo dentro de ti se rompe. Has pessoas come carama cochichar, sorpresas. Tu hija me dio una lección que nadie más tuvo el valor de darme. Ella me dijo, si eres tan rico, ¿por qué eres tan pequeño por dentro? Clara levou a mão a boca. Lucía ficou vermela, mas não desmentiu nada. Vengo aquí, continuó Daniel, para decirte que estaba equivocado. Que confundí dinero con valor. Que confundí poder con superioridad. Y que ese día, la única persona realmente grande fue ella. Os ojos de Daniel estaban momidos. No era un choro exagerado, era retencao. Era luta. Como si cada palabra costase. Entiendo si no quieres aceptarlo. Entiendo si no quieres volver a verme. Pero necesitaba decirlo. Frente a tu hija. Frente a todos. Porque la humillación fue pública. Y la disculpa también debe serlo. Silencio pesado tomó conta do lugar por algunos segundos. Entao Clara falou, con voz suave, más firme. No esperaba esto. Pero, agradezco que lo diga. Y agradezco que haya escuchado a mi hija. Ella tiene un corazón fuerte. Siempre lo tuvo. Daniel asentiu, visiblemente emocionado. Lo sé. Y si alguna vez me lo permite, quiero agradecerle personalmente por lo que hizo por mí. Porque, aunque suene extraño, me salvó de mí mismo. Jove murmurió entre los clientes. Algunos sorrían discretamente. Otros limpaban lágrimas que fingían no estar allí. Lucía de paso a frente e olou para Daniel. ¿Quieres ser mejor ahora? A pergunta, simples, feita como inocencia de uma crianca, atingió como golpe directo no coracao. Sí, respondió él, ajoelándose delante de ella. Voy a intentarlo. De verdad. Lucía entao de pequeño sorriso. Aquel sorriso que so criancas verdadeiramente boas conseguem dar. E estendeu a mão. Daniel apertou. Clara observó a cena como solos marejados, sem saber se seguraba emocao ou deixaba que ela fluise. Aquela cafetería, que tinha sido palco de humilacao, estaba agora sendo palco de redencao. E ninguém ali jamais esquecería aquele momento. El hospital estaba silencioso, apenas roto por los pasos de los médicos que iban y venían. La luz fría de los pasillos hacía que todo pareciera más lento, más pesado, como si el mundo respirara con dificultad junto con Isabela, la hija de la empleada. El millonario Arturo Salvatierra caminaba detrás de Elena, inseguro, como un gigante que por primera vez no sabía dónde poner los pies. Elena se detuvo delante de la puerta do cuarto, respirando profundamente. Arturo percebeu que as mãos dela tremiam. Nao de medo, mas da dor acumulada de uma mãe forte demais por tempo demais. ¿Puedo entrar? Preguntó él, was en un susurro. Elena hesitou, mas finalmente asentiu. Cuando abrirá a porta, encontrara a Isabela ainda inconsciente, conectada a máquinas que monitoraban seu estado frágil. A menina parecía pequeña demais para aquel leito enorme, como un pasarino ferido tentando sobrevivir a tempestade. Arturo sentiu un menio subir pela garganta. Nunca tinha visto uma criança tão frágil. Es saber que parte da dor daquela menina era consecuencia directa de su arrogancia o fez sentir algo que jamás conocera de verdade. Culpa de verdade, daquela que pesa no peito e queima. Elena se aproximou da fila, acariciando suavemente seu cabelo. Mi amor, estoy aquí, susurrou. Arturo ficou parado, sem saber se debería aproximarse. Era como se temese contaminar aquele momento con sua presença. O mem acostumado a mandar, decidir, controlar, agora não sabia nem onde colocar as mãos. Elena, comecou ele, com a voz instável. Yo no sabía que su hija. Claro que no sabía, interrompeu ela, sem dureza, apenas cansada. Porque nunca pregunta nada. Nunca mira más allá de sí mismo. Aquelas palabras não foram agresivas, foram a verdade pura. E, como a carta que mudara a vida de outro millonario meses antes, elas acertara a Arturo no ponto exacto onde machucaba máis. Para usted, yo solo era la empleada que cometió un error. ¿No? Continuó Elena, ainda olhando para a fila. Una falla más en su empresa perfecta. Arturo fechou os olhos, como si aquilo fuese un golpe merecido. Elena, yo estaba equivocado. Muy equivocado. Si pudiese regresar el día. No puede, dice ella, virándose finalmente para él. Pero puede decidir qué hace ahora. A forca daquelas palabras o atingiu como uma revelacao. Porque ele, pela primeira vez, percebía que riqueza nenhuma mudaba o fato de que era humano, e que falara como ser humano.
Él se aproximó lentamente da cama, olando para Isabela con genuina preocupación. ¿Cómo ocurrió? Preguntó él, engoliendo seco. Elena suspiró, sentándose. Isabela nació con un problema cardíaco. Ha vivido bien, pero necesita cuidados constantes. Tiene días buenos y días como este. Yo trabajo mucho, Arturo. A veces demasiado. Y hoy, a voz faló, hoy pensé que podría llevarla conmigo un rato. No tenía con quién dejarla. Era eso o perder otro día de trabajo. Arturo sentiu o estómago revirar. Agora él entendía. Todos os solares cansados, todas as veces que Elena evitaba pedir folga, todos os silencios que él ignoró. Tudo tina uma explicacao. Elena, yo, él limpo o a garganta, lutando para mantener a compostura, fui cruel. No hay otra palabra. La humillé delante de su hija. Y ahora, mírela. Ella me vio hacerlo. Vio cómo traté a su mamá. Elena asentiu. E seus olos ficarán brillantes. Ella lo vio todo. Y lloró. Pero no por lo que usted cree. Entonces, ¿por qué? Preguntó él, confuso. Porque ella sabe quién soy yo, respondió Elena. Y sabe que lo que usted dijo no era verdad. No importa cuántos millonarios existan en este mundo. Mi hija sabe que su mamá vale. Aquellas palabras foram como golpe no coracao de Arturo, mas golpe que o facie acordar de décadas de arrogancia. Él entao se aproximó un maíz, sentindo una necesidad urgente de reparar o que había quebrado. Nao a reputacao, nem sua imagen, mas algo muito mais profundo. A dignidade daquela mulher. Elena, dice él, con una sinceridad que sorprendió até a sí mismo. Usted tiene razón. Yo no sé nada de usted. No sabía de su hija. No sabía de su vida. Yo vivía encerrado en mi propio mundo. Y ese mundo lastimó al mío, respondió ella, firme, mas sin rancor. Lo sé, susurró él. Y no voy a dejarlo así. No esta vez. Elena franciu o ceno, desconfiada. ¿Qué quiere decir? Arturo respiró fundo, como alguien prestes a tomar a decisión más importante da propia vida. Quiero ayudar. De verdad. Y no hablo de caridad. Hablo de responsabilidad. Yo le fallé como jefe, como hombre y como ser humano. Y quiero reparar eso. Empezando por asegurar que su hija tenga todo lo que necesita. Tratamientos, medicamentos, especialistas. Todo. Elena regaló os solos. Arturo, yo no puedo aceptar. Por favor, interrompe él, como a voz embargada. Déjeme hacer al menos una cosa bien en mi vida. O silencio en tao dominó o cuarto. Elena olou para a fila, depois para él. Aviador no solos dela, mas também algo mais, compreensao. Ayudaré a Isabela, continuó Arturo, pero también quiero que me deje ayudarla a usted. No solo como jefe. Quiero aprender. Ser mejor. Elena respiró fundo, lutando como a avalanche de mocoes. Arturo, ayudar no borra lo que hizo. Lo sé, dice él, firme. Pero es un comienzo. Naquele instante, Sam interrompe os dois. Vip acelerado da máquina. Elena virouse inmediatamente para a fila. Isabela, mi amor. Os dedos pequeños da menina se moverán. Arturo, ao ver aquilo, sentiu algo quente no peito, a primeira chama de uma transformacao que ele jamás imaginou viver. Isabela estaba despertando. Arturo ainda não sabia, mas aquele despertar mudaría tudo. El hospital estaba en silencio cuando el doctor salió finalmente de la sala. Sofía dormía, exhausta, mientras Elena permanecía sentada a su lado, sosteniendo su mano con la devoción de una madre que no teme por sí misma, sino solo por lo que más ama en el mundo. El doctor se acercó a ambos, a Elena y a Martín. La niña está fuera de peligro, dijo con una sonrisa suave. Pero necesita descanso absoluto. Nada de estrés, nada de tensiones fuertes. Su corazón es sensible, pero con cuidados y tranquilidad, ela ficará bien. Elena suspiró de alivio, as lágrimas caindo sem contencao. Martín sentiu seus olhos arderem. Uma sensacao estrana para alguien que achaba que mocoes eran fraquezas. Gracias, doctor, murmuró Elena. Gracias, repetió Martín, como se a palabra LH custase más fosse necesaria. Cuando o médico saiu, ambos ficarán frente a frente. Não había máis paredes entre eles. Nem orgulho, nem medo, nem papéis sociais. Só duas pessoas que tinham sido transformadas por uma criança. Elena, ele comecou, com a voz rouca, sé que no merezco estar aquí. Sé que fui cruel. Sé que lastimé no solo a usted, sino a quien usted más quiere.
Helena ensugou o rosto. Estaba cansada demais para raiva, mas não para honestidade. Martín, lo que usted hizo fue horrible. Mi hija lo admiraba. Pensaba que usted era un héroe porque daba trabajo a muchas personas. Y ese día, usted destruyó esa imagen. Martín baixou olar, sintiendo cada palabra como un golpe merecido. Lo sé, susurró. Pero, Helena respiró fundo. También fue usted quien la trajo aquí. Usted quien pagó el traslado, las medicinas, todo. Porque fue mi culpa, respondió él, firme. Porque no puedo continuar viviendo como si la gente fuera objetos. Su hija me hizo ver eso. Y usted también. Helena ficou en silencio por un momento. Depois, algo inesperado aconteceu. Ela sorriu. Não o sorriso de perdão inmediato, mas o sorriso de reconocimiento. Martín, todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos después. Y usted está intentando cambiar. Martín levantó o rostro, procurando algo no solos dela. Tal vez absolvicao, tal vez esperanza. Helena, yo no sé por dónde comenzar, confesó. Empiece por tratar bien a las personas, dice ella, simple y sincera. Empiece por escuchar. Empiece por dejar de pensar que estás solo en la cima del mundo. Martín respiró fundo, asimilando cada palabra como si fuesen instrucciones para reconstruir a propia vida. ¿Y cree que algún día Sofía podrá verme como algo distinto al monstruo que fui? Helena oló para a fila dormindo. A menina respiraba devagar, pacífica, como mao pequeña descansando sobre Adela. Los niños perdonan más fácil que los adultos, respondió Helena. Si usted demuestra que cambió, algún día, ella lo verá. Pero tome en cuenta algo, Martín. Él ergueu olar, atento. Mi hija no necesita un millonario. Necesita un buen ejemplo. Martín sentiu o impacto da frase, suave, porém definitiva. Entao asentiu. Haré lo imposible para hacerlo. Semanas depois, Martín voltou ao restaurante, mas não como o meme arrogante que causaba medo. Ele chegou cedo, sem guardacostas, sem postura de superioridade. Apenas o homem tentando consertar o que había quebrado. Os clientes o reconocerán. Murmurios surgirán. Mas Helena se importou. Caminó até Helena, respiró fundo y dice a frase que jamás pensó que pronunciaría. Vengo a pedirle perdón, y a agradecerle por no rendirse, incluso cuando yo no lo merecía. Helena observó por un longo momento. Depois, chamou alguien. Sofía, ven, cariño. A menina caminó até eles con pasos pequeños. Cuando vio Martín, ficou seria. Él se ajoelou para ficar na altura dela. Sofía, yo fui muy malo contigo y con tu mamá. Lo siento, de verdad. A menina olou. Entao fez algo que ninguém esperaba. Estendeu o deseno que había feito, Martín sorrindo, Helena servindo mesas, e ela mesma segurando una flor. Mi mamá dice que todos pueden cambiar, dice a menina. ¿Usted ya cambió? Martín sentiu a garganta fechar. Estoy intentando, cada día. Sofía sorriu. Entonces, está bien. Eu abracou. O restaurante inteiro ficou en silencio. Silencio cheio de significado. Ali, diante de todos, o millonario aprendeu a licar o mais difícil de sua vida. Graças ao amor de uma mãe, a coragem de uma menina e a forca que vem de quem ninguém valoriza até que seja tarde demais. En aquele abraço simples, Martín entendeu que sua maior riqueza nunca esteve na conta bancária, mas nas pessoas que finalmente aprendia a enxergar.